La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para recorrer otro texto interesante, digno de ser analizado, comprendido, asimilado. Y este texto proviene, es un famoso texto en realidad, proviene de una escritura hindú muy valiosa y a veces poco conocida, que es el Srimad Bhagavatam. Estoy usando una versión que mi amigo ecuatoriano Olger Yepes ha finalmente, no sé, imprimido, se dice impreso, imprimido, no sé, hay como conjugar el verbo, pero lo ha hecho por Amazon. Él lo tenía hecho en papel en su momento, pero resultaba muy costoso, y en base a que yo hice también, escribí mi libro hace muy poquito y a través de Amazon pude llevarlo a papel, le sugerí que lo hiciera también por ese medio, interesadamente, porque yo también quería adquirir una copia del Srimad Bhagavatam, un texto sumamente profundo, un texto que tiene que ver con la devoción netamente, pero que incluye dentro de su estructura infinidad de historias y de aspectos que tienen que ver con el conocimiento, con la acción, con la meditación, un montón de cosas. Así que Olger investigó y luego a través de Amazon llevó su libro a papel. Así que tengo aquí una copia, lo hizo en 2 partes, es un libro que Amazon lo ha diagramado de una manera bastante grande. Tengo otros libros de Amazon también que son así muy grandes. Grandes me refiero a que son anchos y altos, no solamente gordos. Y por ser además gordos, Olger lo ha hecho, o quizá Amazon le pidió, en 2 partes. Así que son 2 tomos, el tamaño es mucho más grande que un libro común, es como esos especie de enciclopedias de tapa dura, una cosa así de grande. Viene en 2 columnas, está todo en castellano, esa es la cualidad de este libro. Tiene, para que se dé una idea, unas 1200 páginas más o menos. Por eso está dividido en 2 volúmenes de unas 600 páginas por volumen. Así que
Es un texto apasionante, el Srimad Bhagavatam. Lo manejan mucho los Hare Krishna aquí en Occidente. Es decir, normalmente la versión que solemos conseguir del Bhagavatam nos viene mediada por Srila Prabhupada o los Hare Krishna en general, que le editan en unos tomos que vienen, al igual que el Bhagavad Gita de Prabhupada, con mucho comentario. Y eso hace que sean voluminosos. Así que el Srimad Bhagavatam son 12 capítulos, de los cuales Srila Prabhupada tradujo y comentó unos 10 capítulos. Le quedaron el 11 y el 12 fuera, que luego sí fueron también traducidos y puestos en papel, aunque no con los comentarios de Prabhupada. Ahora, con los comentarios de Prabhupada, que al igual que su Bhagavad Gita, el que lo conoce sabrá que es bastante gordito, se hacen muchos volúmenes, porque no solamente son los 10 capítulos, un volumen por capítulo que Prabhupada comentó, sino que algunos capítulos los ha hecho en 2 partes. Por ejemplo, ahora no me acuerdo bien, pero no sé si el 4, y hay otro más que son en 2 partes. Así que finalmente quedan 12 libros, aunque tradujo realmente y comentó solo 10 capítulos. Es muy interesante. Obviamente tiene la inclinación no solo Vaishnava, sino especialmente Hare Krishna, es decir, la de Prabhupada. Uno nota que se traduce normalmente la suprema personalidad de Dios, ¿no? Cuando quizá dice en el original, no sé, Krishna o hasta en algunos casos puede decir Brahman o en algunos casos Ishvara. Hay un tinte netamente Hare Krishna. Sin embargo, uno puede ir más allá de eso y tocar el texto original, que es una belleza increíble. ¿Qué es este Srimad Bhagavatam con este nombre tan raro? Bueno, es un Purana. Es un Purana. Purana quiere decir antiguo. Y pertenece a un conjunto de escrituras que se caracterizan por traer el conocimiento más profundo, quizá el de los Upanishad, por ejemplo, el de esas escrituras sumamente metafísicas de la India. Acuérdese que la India pasó por muchas etapas, una de las cuales fue más que nada ritualista, donde había mucho brahmana sacerdotes haciendo rituales, pero esto poco a poco generó cierto descontento en cierto grupo de gente que buscaba algo más profundo. Y decía para sus adentros, estando aquí, en medio de tanto ritual, con tanto canto y tanta gente y tanto fuego sagrado, nos estamos perdiendo la esencia. ¿Cuál será la esencia? Así que los famosos Vedas empezaron a generar a través de los rishis, que significa vidente, a través de aquellos que tienen esa visión más profunda, textos más profundos también. Entre ellos aparecieron, por ejemplo, los arañakas. Los arañakas eran para gente que se quería retirar al bosque. Entonces empezó a existir una escritura, se puso por escrito toda una suerte de reflexiones que se hacían sobre el valor simbólico de estos cultos. De manera que si te ibas a vivir al bosque, podías hacer tu ritual a veces interiormente, por ejemplo. Lo hacías con fuego también, pero con menos elementos. Ya no hacían falta, 45 sacerdotes. Un poco eso acercó a la idea que mucho más tarde, hacia el siglo XV de nuestra era ya, fue el yoga. El tantra, el movimiento del tantra en general, que abogaba por traer al interior, al templo interior, aquello que se hacía exteriormente. Pero bueno, los brahmanas primero, como texto me refiero, y luego los arañakas, fueron esos textos que acercaron a esa práctica interior. Pero luego había gente que decía, bueno, pero ahora queremos ir más allá todavía, ¿no? No nos basta con sentarnos en una ermita en el medio del bosque con el hombre con su esposa, habiendo dejado a su familia y a su trabajo, y meditar acerca del valor simbólico
Es como si uno dice, me voy a vivir acá en Occidente, a la montaña solo con mi esposa, en una ermita, en una casita, vivo de, no sé, de una pensión o vivo de las ayudas que me da la gente de alrededor, de alguna comunidad, me junto con otros en forma así cenobítica, comunitaria, y en lugar de ir a misa, porque no puedo ir a misa, porque me queda lejos, y además ya no me interesa esa cosa tan exterior, hago una especie de misa pequeñita aquí con una copa, un trocito de pan, y la mayoría del ritual que hago es interior, ¿no? Lo hago interiormente, como si la parroquia fuera mi propio cuerpo, como si los movimientos que hace el sacerdote los hago desde el corazón, cosas así. Pero había gente, como les digo, que decía queremos más, queremos ir un pasito más, queremos convertirnos ya no en el cenobítico que vive en un cenobio justamente, es decir, en un koinos, en una comunidad, sino que queremos ser el anacoreta, ¿no? El que se va al desierto, ¿no? El que vive solo, el que deja aún el hombre a su esposa y la esposa a su marido, y cada uno va, como dicen aquí en España, a su bola por el mundo, y si te dan de comer, comés, y si no te dan de comer, te morís. Así de simple, ¿no? Se dice que uno de estos anacoretas, un sannyasi, debería, cuando llega a una ciudad o a un pueblo, pedir comida en una cantidad de casas, que ahora no me acuerdo cuántas, pero no sé, supongamos 7 u 8. Si no te dan comida en ninguna de ellas, ese día no comes. Al día siguiente haces lo mismo en otro pueblo. Si no te dan comida durante X cantidad de tiempo y no podés sobrevivir, morís. Entonces, se vive así la actitud de sannyasa, ¿no? La actitud del renunciante. Y ese renunciante requiere otro tipo de prácticas, no una que incluya un copón y un pedazo de pan, porque no lo va a tener, sino que tiene que ser ya no ni siquiera simbólico, tiene que ser contactar la esencia, lo esencial que dio origen a que después se use una copa y un trozo de pan. Entonces, ¿qué es lo esencial? Bueno, Dios. Entonces, ahí surgieron los Upanishad. Los Upanishad son los textos más metafísicos de la India, ¿no? Lo más profundo. Entonces, con esto voy a llegar al Srimad Bhagavatam. Entonces, estos Upanishad son una cantidad que se dice que son unos 108 Upanishad, de los cuales hay otros que son principales. Siempre se usan números simbólicos, como el 108, y contienen esa esencia, pero no son fácilmente entendibles por la gente común. Entonces, la gente común empezó a decir, bueno, nosotros queremos eso, pero que nos lo mastiquen un poquito, ¿no? Queremos eso, pero de una manera contada como una historia, revestida de acontecimientos y de colores. Entonces empezaron a surgir dos tipos de escrituras, que son los itihasas y los puranas. Los itihasas son historias épicas, como por ejemplo el famoso Ramayana, que es la historia de Rama, del avatar Rama, y el Mahabharata. El Mahabharata, que da origen al Bhagavad Gita, uno de sus capítulos es el Bhagavad Gita, famoso texto hindú, contienen una historia de repente en el caso de Rama, la historia de Rama, Lakshman, su hermano, Satruña y Bharata, los otros dos hermanos, y su esposa Sita, ¿no? Y es toda la historia de lo que les pasa a ellos desde que aparecen, o a veces desde antes de aparecer, hasta que regresan al origen, ¿no? Regresan a esa divinidad. En el Mahabharata es la historia también de una dinastía de reyes que empiezan por algunas cosas que pasan a pelearse entre sí, se da una gran batalla, la batalla del Mahabharata, y finalmente todo concluye. Ahora, existe otra clase de textos al cual pertenece el Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana, también conocido así. Es un Purana. Existe el Shiva Purana, el Vishnu Purana, el Matsya Purana, el Kurma Purana, el Devi Purana, el Bhagavata Purana. Hay un montón de Puranas. ¿Por qué? Porque si usted adora, por decir así en Occidente, a Cristo Sagrado Corazón, va a querer que haya un texto con historias
que cuenten las cosas de Cristo del Sagrado Corazón. Y otro será adorador de Jesús crucificado y le gustará otro texto que hable más del tema de Jesús crucificado. Entonces, como en la India hay varias aproximaciones a la realidad última, algunos simpatizan más con Shiva, otros con Vishnu, otros con algún aspecto de Vishnu o de Shiva. Entonces hay distintos Puranas para distintos grupos de gente. Ahora, hay algunos Puranas que son más grandes, como por ejemplo sucede con el Vishnu Purana y el Bhagavata Purana, que tienen más volumen, más contenido, tienen más cosas. Y podemos ver que las mismas historias normalmente se repiten en distintos Puranas, pero a veces en un Vishnu Purana el protagonista puede ser Vishnu, el que vence al demonio tal, pero en el Shiva Purana el que vence a ese demonio es Shiva. Pero la historia es muy parecida, cambiarán detalles. Con esto quiero decir que son las mismas historias que se andan contando en estos textos que, como si fuera una perla, guardan dentro de sí, ¿no? Esa motita de arena, ese granito de arena que generó la perla. Todos los Puranas van a tener ese mismo granito de arena dentro, pero recubierto de distintas cosas. Entonces, aquí tenemos el Bhagavata Purana, o también llamado Srimad Bhagavatam. Este Purana se encuadra dentro de la línea Vaishnava, es decir, tiene que ver con una visión vishnuita de las cosas, no shivaíta. Entonces, las líneas Vaishnavas tienen más que ver con la devoción, por ejemplo, que las líneas shivaitas y que las líneas Shaktas, que tienen que ver ellas más con el Tantra, por ejemplo. Aquí las líneas Vaishnavas son más, en un sentido, más conservadoras, más dulces, más dulcificadas. Entonces, vamos a ver que tiene un lenguaje, si lo leemos, muy por momentos empalagoso, ¿no? Como diciendo, oh suprema personalidad de Dios, tú que eres brillante como el sol y que iluminas mi corazón, por favor. Un poco como si leyéramos las florecillas de San Francisco de Asís. Pero para algunos eso puede ser una barrera, porque dicen, a mí no me interesa algo tan que suene a moralista. Pero como siempre, uno puede cruzar esa barrera y descubrir una cosa muy bonita detrás. Entonces vamos a leer y a trabajar desde el capítulo 11, el libro 11, digamos, del Srimad Bhagavatam, uno de los que Prabhupada no tradujo. Recuerde que tiene 12, este es el anteúltimo. Los que no llegó a traducir Prabhupada, uno de ellos tiene las historias de Krishna con las gopis, que son medio como así sexuales, y en otro de ellos tiene el relato del Kali Yuga, lo que pasa en el final de los tiempos, del cual yo ya he hecho un programa que no lo he completado, pero que hemos avanzado bastante, usando como base otro Purana, que es el Vishnu Purana, ¿no? Pariente, hermano de este, pero este más grande. Entonces, lo aliento a que lo busque por internet, lo va a conseguir muy fácilmente. Suele haber con esas traducciones de Prabhupada, con sus comentarios. Yo tengo aquí una versión, la de Olger, no tiene comentarios. Ventaja, es más pequeña, cabe en 2 libros, en 2 volúmenes. Desventaja para el que no está en el tema, y bueno, algunas cosas o nombres que uno no conoce, no va a saber quiénes son, ¿no? Pero con la interpretación de Prabhupada, ahí mismo viene la explicación. Aunque también, todo tiene su otro lado, es un poco más tendenciosa. Así que dentro del libro número 11, que es titulado como Historia General, el capítulo 9, dentro de este capítulo 9, o este capítulo 9 está metido dentro de lo que se llama el Uddhava Gita. Estoy haciendo un lío, ¿no?, de nombres. El Uddhava Gita es un Gita, un canto, que a diferencia del Bhagavad Gita, donde Krishna conversa con Arjuna, o cantan, mejor dicho, porque recuerde que todo esto se canta. El Srimad Bhagavatam se canta. No se canta al estilo, no sé, una ópera, o sea, de manera compleja. Se canta con una métrica como un judío recitaría el Antiguo Testamento, la Torah,
un musulmán cantaría, más que nada recitaría el Corán, o un gregoriano cantaría de esa forma semi-recitada un salmo. Bueno, así de la misma manera se recita el Bhagavatam. Y estas historias que están en el Bhagavatam son historias que flotan en la cultura hindú. Aunque hoy en día la cultura hindú se ha vuelto sumamente capitalista y moderna y mira más a Occidente que a su propio bagaje cultural, todavía podemos encontrar gente que relata estas historias continuamente. Así como nosotros en Occidente hemos olvidado las historias bíblicas, por ejemplo, pero en el medioevo todos las conocían, con el Bhagavatam pasa lo mismo en la India. Se están olvidando, pero todavía flotan. Entonces, este Uddhava Gita es una conversación que tiene Krishna con Uddhava. Uddhava es un discípulo de Krishna, a la vez es pariente también, es un discípulo muy aplicado. Y Uddhava quiere saber, al igual que Arjuna, consulta a Krishna y quiere saber. Entonces, se considera que el Uddhava Gita no es tan profundo como el Bhagavad Gita, pero repite muchas de sus cosas. Y en este capítulo 9, que se llama El desprendimiento de todo lo material, se relata una conversación dentro del Uddhava Gita, o sea, Krishna, para responderle a Uddhava, le cita, a su vez, cosa muy común en el Bhagavatam, le cita otra historia. Entonces es como las 1001 noches, hay una historia dentro de una historia. Entonces, la historia es que está hablando inicialmente, no le quiero hacer mucho lío, pero en la India es así, uno nunca sabe desde dónde arrancar la historia porque siempre hay más. Todo el Bhagavatam es una gran conversación entre Maitreya Sukadeva Goswami y Maharaj Parikshit. Esa conversación, que no le cuento por qué es, porque si no iríamos más atrás todavía, esa conversación contiene un montón de historias dentro, y cuando se cuenta la historia de fulano conversando con fulano, a su vez, ese fulano conversando cita otra historia. Entonces, por eso le digo, es como las mamushkas, hay una historia dentro de una historia dentro de una historia. Entonces, para resumir, aquí Krishna está charlando con Uddhava y le cita una historia de un brahmana muy sabio, de una especie de maestro muy sabio, una vaduta, que se encuentra con un rey llamado el rey Yadu. Y tienen una conversación. Hasta ahí. Ahora, con toda esa introducción, creo que ya más o menos entendemos qué es un Purana, qué Purana es cómo está constituido y de qué va lo que vamos a hablar. Ahora nos metemos con el tema. Dice así, el desprendimiento de todo lo material se llama este capítulo, que es el 9. Dice, el Brahmana santo, dijo, todo el mundo considera ciertas cosas en el mundo material como muy queridas para él. Y por el apego a cosas, en un momento se vuelve miserable. Esto es una traducción, acuérdense, puede tener alguna inconsistencia en la manera de haber sido traducido, ¿no? Entonces está hablando de que todos los seres humanos nos interesan a nosotros alguna u otra cosa, y esas cosas pueden traernos problemas. Acuérdense el mono, que en la India vio que una manera de capturar monos, cuando un mono lo molesta mucho, vio que los monos le roban cosas en la India, le rompen cosas, y son muy difíciles de atrapar. Entonces, ¿qué hacen para atraparlos? Ponen una especie de cántaro o jarrón con boca muy pequeña, que quepa más o menos la mano de un mono, y meten dentro una naranja o una manzana. Entonces el mono ve el cántaro, ve que la persona metió la naranja dentro, porque la persona la mete a propósito haciendo ostentación. El mono se interesa, se acerca, mete la mano, agarra la naranja, y cuando quiere sacar la mano no sale. Porque claro, la boca del cántaro o jarrón es suficiente como para que ajustadamente pase la mano, pero cuando usted vio que comprime la mano para que pase. Pero imagínese que usted del otro lado agarra una fruta o una pelotita, algo grande, y cuando la quiere sacar la mano ya es más grande, no pasa. Pero el mono, en lugar de soltar la naranja para poder escapar, aunque el tipo ahora se le está acercando para capturarlo, el mono no suelta la naranja. O sea, el mono insiste en querer escapar, pero con la naranja. El jarrón es muy pesado, el mono no se lo puede llevar, conclusión, lo atrapan.
Entonces por eso dice, todo el mundo considera ciertas cosas en el mundo material, en nuestra vida común, como muy queridas para él. Y por el apego a estas cosas, en un momento se vuelve miserable. ¿Qué es ser miserable? Miserable no necesariamente es aquel que está en la miseria, aquel que carece de cosas, sino aquel que, aún pudiendo tener esa riqueza disponible, la riqueza, cual sea, uno de alguna manera se mantiene en la miseria. Ese es el miserable. Vio esa persona que pudiendo ayudar a otro no lo ayuda, o pudiendo proveerse de ciertas cosas que le darían mejor calidad de vida, no lo hace. Ese es miserable. No es indigente, ni es pobre, ni es carente. Es miserable. Entonces, el mono podría soltar la fruta, pero no la suelta. Es miserable. Entonces, en un momento uno se vuelve miserable. En el momento que usted no suelta la fruta, inmediatamente usted es un miserable. Entonces, si yo me mantengo agarrando la fruta de el amor por fulano o fulana, aunque me hace mal, y yo sé que me hace mal y no lo suelto, o mi apego a querer, no sé, comer en exceso, beber, viajar, cualquier cosa que me implique una dificultad porque tengo que esforzarme en demasía, o trabajo mucho, cualquier cosa que yo esté agarrando y sepa que me hace daño y no lo estoy soltando, dice, eso nos vuelve inmediatamente miserables. Entonces fíjese en cuántas situaciones de vida uno no suelta la naranja. Uno puede preguntarse, eh, ¿cuál es tu naranja? ¿Cuál es tu naranja? Pensalo. ¿Cuál es? Esa naranja que te atrapa cada día, que te mantiene ahí, que querés escapar y no podés. Esa naranja que te quita el sueño y que cada día querés ser libre de ella, pero no podés. La naranja te tiene, Neo. Un poco como en Matrix, vio que cuando comienza Matrix, Morfeo le escribe a Neo y le dice, Matrix te tiene atrapado, ¿no? Entonces esto es un poco así. Entonces dice, aquel que entiende esto renuncia a las posesiones materiales y el apego, por lo tanto, y por lo tanto logra la felicidad ilimitada. Aquí hay dos clases de renuncia. Por ejemplo, en la India están los jainistas, que pertenecen a la religión jaina o al jainismo, seguidores de Mahavira, entre otros, y luego están los budistas, ¿no? Como haciendo dos divisiones. Los jainistas dicen que hay que deshacerse de las cosas literales, ¿no? Porque causan karma. Entonces, por ejemplo, dicen que si pisas un bichito, sin querer, los mataste, sea queriendo o sin querer lo mataste. Por lo tanto, generas karma, o sea, hiciste un daño. Conclusión, van con una escobilla caminando, limpiando el suelo delante de ellos para no pisar por error ningún bicho. Se ponen un barbijo o mascarilla en la boca, como esa de los enfermeros, para no tragar por error una mosca, un bicho en una respiración. Filtran el agua para que no tenga ningún bichito, que en la India es muy común, al beberla. Se arrancan los pelos para no tener que matar los piojos, si es que tienen piojos. Justamente, si se cortaran el pelo rasurando, podrían matar piojos y no quieren. Entonces, viven de una manera literal. Entonces, vos podés renunciar a todo literalmente, es decir, regalar toda tu ropa, tus posesiones y quedarte con un par de zapatos, una muda de ropa interior, pantalón, camiseta y un abrigo. Punto. Ese es un tipo de renuncia. En una época yo he contado en algún programa con mi hermano que me seguía en todas estas incursiones aventureras espirituales. Yo estaba leyendo mucho a San Francisco de Asís, las florecillas, había visto Hermano Sol, Hermana Luna, cómo el tipo tenía sandalias, había dejado todo pero tenía sandalias, y un día leyó en los evangelios que dicen no lleves ni sandalias ni alforjas, y el tipo lo dejó también y se quedó descalzo en pleno frío de Italia con la nieve. Entonces yo hice lo mismo. Dejé todo y me quedé con un par de alpargatas, que para el que no sepa es como si fueran parecido a
a los zapatos esos que usan los chinos, que son de tela, de lona por arriba, muy simples, y con una suela, en mi caso de goma, ¿no? En otros casos son de cáñamo. Yo los tenía de goma. Y un pantalón, o sea, me quedé tal como lo describía, con una muda de cada cosa, o dos, ¿no? Para poder lavar. Eh, y empecé a vivir con lo mínimo, a no tener nada, lo regalé todo. Pero después de un tiempo me empecé a dar cuenta que el apego en realidad no pasa por tener más o tener menos. Obviamente, si tenés una mansión, te va a requerir mucha más preocupación que si tenés una casita pequeña. Es decir, si sos un gran empresario con gente a tu cargo y todos los días manejas dinero, no podés ni dormir porque estás pensando en que en cualquier momento podés meter la pata y demás. Eso es un extremo. Pero ir al otro extremo de decir regalo todo y me quedo con nada para no tener apego, si lo haces, apenas lo haces, descubrís que el apego sigue ahí. Ahora te apegas a otras cosas. Como hemos contado de Yada Bharata, una persona, contada también aquí en el Srimad Bhagavatam, que hizo eso. Era un rey, lo abandonó todo, pero luego se terminó apegando a un pequeño corderito que encontró, que su madre, la madre del corderito, había muerto, y él lo crió. Y acabó muriendo pensando en el corderito. No un corderito, era un cervatillo. Y en la vida siguiente, metafóricamente, nació como un cervatillo. Entonces, por un lado hay un desapego, esta renuncia que pone a las posesiones materiales. Pero los budistas dicen otra cosa. Dicen que no es por pisar una hormiga que cometes un pecado, por así decir, sino si la pisas con saña. O sea, si yo paso por una calle, cruza un amigo mío por la acera contraria y yo no lo veo y por lo tanto no lo saludo y él se ofende, un jainista te diría que creaste un daño y que lo vas a tener que pagar. Por lo tanto, tenés que procurar ver a tu amigo para saludarlo y evitar ese problema. Eso sería equivalente a renunciar físicamente a todo. Por otro lado, los budistas te dirían no pasa nada si no lo viste, porque justamente no te implicaste emocionalmente. Distinto hubiera sido que lo viste y te hiciste el sota. Miraste para otro lado, hiciste la vista gorda, ahí sí, porque interiormente te revolvió unas emociones de no lo quiero saludar, no lo aguanto, no me cae nada bien, ¿no? Ahí sí generaste karma. Karma significa acción, hiciste una acción. Pero si no lo viste, no. Eso dicen los budistas. Entonces aquí dice, aquel que entiende esto renuncia a las posesiones materiales y el apego y por lo tanto logra la felicidad ilimitada. Entonces, se trata de renunciar al apego a las cosas y no tanto a las cosas. Porque si te vas a vivir a una montaña, vas a tener otras posesiones más simples, pero otras que vas a necesitar, como un techo, como, no sé, un martillo, un hacha para cortar leña, algo vas a necesitar. Y al igual que le pasó a este padre del desierto de la Filocalia, un texto cristiano de la Iglesia Oriental, voy a beber un poco de agua, contaba él que no teniendo ya nada y viviendo solo ahí en la montaña, que es el ideal de mucha gente, no irse a la montaña literalmente, pero vivir sin problemas. No quiero nada. No quiero meterme en ese trabajo porque es un lío. No quiero relacionarme en pareja porque me va a implicar mucha revolución interior. No quiero leer esos libros porque me van a confundir. No quiero. Pero cuando uno renuncia a todo eso, lo que descubre es que como uno no cambió, la misma energía, el 100% que uno aplicaba de atención a todo eso y por lo tanto te complicaba la vida, ahora en lugar de aplicarlo a 40 cosas, la aplica a 2, que son las que te quedaron. Entonces el padre del desierto que vivía en una montaña descubrió que un día, caminando por la montaña, se enganchó con unas zarzas las piernas y se pinchó obviamente y se enfadó con la zarza y con su bastón empezó a pegarle a la zarza como si la zarza fuera culpable de su problema. Es decir, la misma proyección de sombra que el padre del desierto hacía en la vida cotidiana antes con sus
compañeros monjes cuando vivía de forma cenobítica. Ahora que se fue a vivir de forma renunciante, anacoreta, libre total de todo, lo volcaba en cosas irracionales, como por ejemplo una zarza. Es decir, antes la zarza no le molestaba porque tenía un montón de otras opciones. Su compañero, el abad del monasterio, la gente, un montón de cosas, ¿no? Los utensilios de cocina. Ahora no había nada de todo eso. ¿Con qué se la agarraba? Y bueno, volcó todo en una zarza. E imagínese con la magnitud que lo habrá volcado, una magnitud colosal. Entonces, a veces renunciar a la pareja, renunciar al ingreso económico, renunciar a veces no tiene sentido, porque la verdadera renuncia es una renuncia al apego. Lo que hay que examinar es cómo me relaciono yo con las cosas, qué deposito en las cosas, qué espero de las cosas, cómo soy con esas cosas. Entonces ahí realmente uno puede renunciar a la implicancia emocional que uno deposita o la implicación emocional que uno genera con el objeto. Hago un paréntesis para contarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar haciendo de cuenta que me invita un café, puede hacerlo a través de enviarme un correo a pablojorgeveloso@gmail.com. pablojorgeveloso, con v, @gmail.com. Y según viva dentro de España o fuera, le puedo pasar el enlace de PayPal o el enlace de cuenta bancaria y ahí puede colaborar con lo que quiera. Puede ser lo más mínimo que se le ocurra como algo más grande. En todos los casos va a servir porque sirve justamente para esto. Este libro que estoy comentando es gracias a estas colaboraciones de los oyentes. Así que lo que quiera, muy bienvenido. pablojorgeveloso@gmail.com. Volvemos aquí a nuestro libro con un trago de agua de por medio. Ahí va. Entonces dice: aquel que entiende esto renuncia a las posesiones materiales y el apego y por lo tanto logra la felicidad ilimitada. La felicidad ilimitada es una felicidad que justamente no está limitada por lo que dirían en el shaivismo de Cachemira, en el Trika, la contracción. Contracción significa empezar a pensar que esto me va a hacer feliz por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces uno dice, esta es la mujer de mi vida, este es el libro sagrado, esto es lo que yo quiero hacer, hasta ahí quiero llegar. Entonces uno empieza a depositar en una cosa o actividad una especie de magnificación, uno empieza a agrandar esa cosa como si fuera la cosa, ¿no? No dándose cuenta que eso es una idea creada. Uno un día se levantó y empezó a pensar que el helado de chocolate era mejor que el de vainilla, pero se olvidó que si hubiera pensado justo al revés, hoy estaría avalando al helado de vainilla y no al de chocolate, o sea que es totalmente arbitrario. Entonces, la felicidad ilimitada, ¿no?, es aquella que tiene que ver con la menor cantidad posible de contracción. Con esto lo que quiero decir es que no se puede vivir sin contracción, porque nuestro mundo es un mundo contraído, es un mundo donde hay objetos. Entonces, si yo vivo en un mundo de no objetos, donde todo es uno, directamente no funciono en esta sociedad, no puedo funcionar. Entonces, el sabio sabe que tiene que condescender y en algún sentido pactar con este mundo y creérselo un poco. Pero la diferencia está en la magnitud. El que se lo cree por completo es aquel que vive en una felicidad limitada. O sea, está limitada a que gane la lotería, está limitada a que mi amigo me trate bien, está limitada a que me vaya bien en el trabajo. Si eso no pasa, sufro. Por lo tanto, es una felicidad medio inútil, medio plástica. Es una felicidad que te funciona si todo va como querés que vaya. Y a más alto pones el listón, es decir, más querés, más sufrís. Entonces, de esto se dieron cuenta las personas en esta tierra desde hace muchísimos milenios. Por eso es que
dentro de la filosofía griega, ya desde Heráclito en adelante, se hablaba de esta, se cuestionaba cómo hacer para poder soltar, ¿no? Todos se dieron cuenta que la cuestión estaba en soltar, que cuanto más te aferrás, más sufrís. Te aferrás porque le das demasiada importancia a las cosas, le das importancia porque se te ocurrió que era importante o porque el entorno te dice que eso es importante. Entonces es una bola que a menos que la desarticules, te puede y te da una felicidad limitada. Entonces, en el verso número 2 dice, una vez un grupo de grandes halcones que no podían encontrar ninguna presa, atacaron a otro halcón más débil que sostenía un poco de carne. En ese momento, al estar en peligro de su vida, el halcón dio su carne y la felicidad verdadera experimentó. Como digo, la traducción puede estar un poco enrevesada, pero básicamente está diciendo, había un montón de halcones, se morían de hambre, no encontraban comida. Un halcón tenía un trocito de carne. Obviamente todos los halcones enfilaron para ahí para quitarle la carne. El halcón se dio cuenta que iba a tener que hacer una pelea infinita para defender ese trozo de carne y probablemente iba a acabar muriendo porque eran muchos halcones contra él. ¿Qué hizo? Soltó el trozo de carne y siguió volando feliz. Ya encontrará otro. Entonces, de la misma manera, este ejemplo lo pone el Bhagavatam para mostrar cómo uno, como el mono, se aferra a algo que es su perdición. El halcón sabía que si se aferraba a eso, habría, 10 halcones contra él. Era imposible, iba a perder. Entonces uno dice, no, pero ¿sabes qué? Hay un gran, valor moral en aguantar, ¿no? En pelear por aquellas cosas que uno cree, la familia, el trabajo, las metas de vida. Pero viene otro y le dice, pero escúchame, te estás muriendo, tu salud se deteriora, no te queda tiempo ni para leer un libro profundo, tu vida es solo trabajar. Bueno, pero no importa, eso es lo que uno debe hacer, porque para ser un buen padre, un buen ciudadano, esa es la decisión. ¿Quiere uno ser un halcón que lleve su trocito de carne y lo defienda con su vida, ¿no? Con su vida en el sentido de sacrificando la felicidad ilimitada por defender ese trocito de carne? Ese trocito de carne, trasládelo o tradúzcalo como cualquier cosa en su vida a la que usted le da importancia. Entonces, el sabio, en cualquier cultura, desde los estoicos hasta los hindúes o los chinos taoístas, se dieron cuenta de que aferrar eso no tiene sentido. O sea, lo haces, defendés, ganás algunas cosas, ¿no? Porque, claro, trabajás mucho, te podés comprar más cosas, tenés una familia, tenés la gratificación y la contención, pero ¿hasta dónde eso te da una felicidad ilimitada? Uno dice, sí, pero ¿sabes qué? Ver crecer a los hijos, los nietos, genial. Nadie dice que eso sea negativo. Un trozo de carne para el halcón no es negativo. Le da de comer, lo mantiene vivo. Es necesario. Después de soltar ese trocito habrá tenido que buscar otro. Pero cuando ese trocito te está matando, cuando ese trocito no te deja ni 5 minutos para caminar por el parque y ver el cielo, cuando ese trocito te compromete emocionalmente y todos tus días o cada día de tu vida es una especie de lucha emocional, de contienda contra los demás y no te deja paz suficiente como para sentarte, respirar profundo y encontrarte contigo mismo. ¿Te vale eso? O sea, ¿vale la pena seguir defendiendo el trocito de carne? Entonces dice en el verso 3, en la vida familiar los padres están siempre en ansiedad acerca de su casa, los niños y la reputación. Está mostrando un perfil, no es que esté en contra de la familia, obviamente el Bhagavatam. Lo que está diciendo es que poner a esa idea de la iglesia, el Estado y la familia como los 3 pilares, ¿no?, de la vida de un ser humano, es quedarse corto. O sea, nadie dice que los hijos, la esposa, la familia no sean cosas maravillosas, pero ¿ahí termina tu vida? O sea, ¿tu horizonte llega hasta la punta de tu nariz? Es poco, es poco. Hay mucho más. Hay un mantra budista que dice Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha. Es decir, más allá, todavía más allá,
muy más allá, supremamente más allá, la iluminación, ¿no? El Buddhi. Es decir, es como una gente que está dentro, unas personas que están dentro de una barca con remos y van remando y dicen un poco más y un poco más y un poco más, ¿no? Más todavía, otro poco más, ya más allá todavía, lleguemos más allá, crucemos aquello también. Entonces, hay una ambición de más dinero y más familia y más cosas y más viaje, pero también hay una ambición, por eso digo que la misma energía puede usarse para una cosa o para otra, hay una ambición por salir de este lío, salir de esta Matrix, ¿no? Como Neo, romper esa estructura. Entonces, a veces, seguir sosteniendo el trocito de carne es seguir apostando a algo que te mantiene encarcelado. Entonces, dice, en la vida familiar los padres están siempre en ansiedad acerca de su casa, ¿no? Uno está preocupado, la casa, pagar la casa, la hipoteca de la casa, se rompió una tubería, hay que pintar, ¿no? Cosas de la casa. También acerca de los hijos. Que los hijos, que no me estudia, que mirá, se puso rebelde, ahora qué hacemos, no estará con las drogas, o de repente tiene novia, ¿cómo le irá? Lo veo mal, mil cosas. Y además la reputación. Uno empieza a preocuparse de, ¿seré buen ciudadano? ¿Seré buen padre? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿De acuerdo a los cánones estoy más o menos en línea? Es decir, empieza a haber toda una inserción social que te hace generar un entramado donde es así, cada vez te enganchas más. Hay un fenómeno que es muy curioso y divertido a la vez que cualquiera puede probar, ¿no? Si usted se acerca a todos estos teorías, a estas teorías conspiranoicas, ¿no es cierto? Así se les suele denominar, como los Anunnakis, esta gente de Sion, del grupo de Sion, el Club Bilderberg, y todo esto, uno poco a poco, sin quererlo, escuchando un podcast, leyendo un libro, una publicación, cuando quiere acordar, todo eso es su mundo. O sea, ahora ve conspiraciones en todas partes, ahora todo son Anunnakis, todos son reptilianos, como estos que dicen que, no sé, la esposa de Obama es un transexual y también veía por el otro día publicado por ahí que la esposa del actual presidente de España también es un... Y así. Entonces uno empieza, a medida que se impregna de algo, eso se vuelve tu mundo. Y es muy fácil que eso ocurra. Porque así como desde niños nos dan 3 soldaditos y nos perdemos, creamos ahí un mundo, o a veces a una niña le dan, no sé, una muñeca. Bueno, de la misma manera nos dan una familia, nos dan un trabajo, nos dan una hipoteca, nos dan gente alrededor que vive igual y eso se convierte en nuestro mundo. Y el problema es que es un mundo excluyente. Cuando haces eso, no solo te empieza a parecer normal todo lo que acarrea, sino que los otros hacen lo mismo. Te parece bien estar hasta el cuello de esas cosas, no tener tiempo de nada. Cuando decís no tengo tiempo para... quisiera estudiar pero no tengo tiempo, los demás te dicen que les pasa lo mismo, así que te parece mal de muchos, consuelo de tontos, te parece bien. Entonces dice, pero no tengo nada que ver con estas cosas, dice el Avaduta, ¿no? Acuérdense que está hablando el famoso Brahmana santo. ¿Con quién? Con el rey Yadu. En el Bhagavatam siempre de vez en cuando hay que acordarse en qué conversación estamos, ¿no? Entonces dice, pero no tengo nada que ver con estas cosas, dice el Brahmana. No me preocupa en absoluto acerca de cualquier familia y no me preocupo por el honor y el deshonor, ¿no? De nuevo digo, está media enrevesada la traducción. No me preocupo por el honor, sería o el deshonor. Disfruto solo con la vida del alma y me encuentro con el amor en el plano espiritual. Por lo tanto, vago por la tierra como un niño. Ahora, es muy fácil leer eso y decir, vale, entendí. Suelto la hipoteca, dejo la casa, dejo a mi familia, me voy con una mochila por el mundo como un niño y que me den limosnas o hago malabares en la calle y con eso me sostengo y si no me sostengo, mala suerte.
No se trata de eso. Esa sería como una especie de solución fácil sin haber resuelto el problema original. El problema original es el apego. Entonces te vas a terminar apegando a las 3 bolitas que haces malabares en la calle y las vas a defender con tu vida porque ahora son tu vida, o un perrito que encontraste, como le pasó a Yada Bharata con el cervatillo. Ese perrito va a ser para vos todo. Entonces no se trata de eso. Es lo que está diciendo aquí el brahmana, el avaduta. Avaduta es aquel que es un digambara, un vestido de aire. Normalmente andaban desnudos, ¿no? Vestidos de aire. Muy elocuente. Dice, no me preocupo en absoluto acerca de ninguna familia. O sea, no genero familia. Esto quiere decir, puedo tener mi familia, pero no genero la sensación de que la familia es el pilar de mi vida y que sin la familia, como esa gente que dice, sí, yo me odio y nos llevamos mal con tal pariente, pero es sangre de mi sangre, ¿no? ¿Cómo no voy a estar en Navidad igualmente con él? Aunque sé que nos vamos a matar. Eso es como los matrimonios que no se divorcian para no quitarle a los hijos la posibilidad de tener padres, pero se odian todos los días, se tratan mal, se miran mal, se ponen los cuernos, y uno dice, ¿qué es peor? ¿Que tu hijo crezca con los padres separados o que los vea todos los días juntos odiándose? No sé, ¿viste? Hay que pensar eso. Entonces, de la misma manera, dice, no me preocupo en absoluto acerca de ninguna familia y no me preocupo por el honor y el deshonor. Es decir, ir generando un desapego y no solo una renuncia exterior, no solo no tengo más familia, no tengo más trabajo, abandono mi casa, sino tengo todo eso, pero ahora no son el eje de mi vida. Fíjese lo que dice, disfruto solo la vida del alma, y me encuentro con el amor en el plano espiritual. Por lo tanto, vago por la vida como un niño. Entonces, está diciendo que ser como un niño o fluir por la vida como un niño es disfrutar solo de la vida del alma. Cuando hablamos del alma, no hablamos de una especie de persona metida dentro de otra persona, ¿no? Que uno nace y se mete el alma dentro de este cuerpo y cuando uno muere sale el alma otra vez como si fuera una personita, un homúnculo. No, alma significa ánima, lo animado. Vivo en el mundo animado. Disfruto solo la vida del alma. El alma entendida como el buddhi, entendida como el intelecto, como... yo doy este ejemplo a veces que me parece muy claro. Si en la Capilla Sixtina usted tiene a Dios tocando la punta del dedo de Adán, imagínese que Adán hace un esfuerzo como ser humano para volverse lo más sutil que pueda, como para poder tocar la parte más burda, justamente lo contrario de Dios, ¿no? Porque si quiere tocar la parte más pura de Dios, es imposible, es demasiado. Entonces, usted aspira a tocar la parte más sucia de Dios. ¿Con qué la toca? Y bueno, la tiene que tocar con la más pura suya. Entonces imagínese que en su mente, ¿no? En su sentir, en su pensar, va quitando toda la maleza, va quitando todo lo, entre comillas, sucio, es decir, todos estos apegos, y va buscando las partes más límpidas, más inmaculadas de su mente, ¿no? Entonces ya se conecta con el ser, el espíritu, lo trascendental, lee literatura que le señala en esa dirección, es decir, todo conducente a eso. Bueno, vivir en eso y desde eso es lo que está diciendo este brahmana. Tal como en el Salmo, creo que es 91, que dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, ¿no? Tú que has hecho de mí tu roca y tu refugio, ¿no? Entonces, habla de alguien que se refugió ahí, en la parte más alta de la montaña, bajo las alas del Todopoderoso, en un pico de la montaña, en una cueva. Estás ahí, estás arriba. Y desde arriba ves todo el valle, es decir, vivís desde ahí. No es que no tenés familia, no tenés trabajo, no vas de viaje, haces todo eso, pero desde ahí. El tema es dónde te posicionás. Entonces, lo que dice este hombre es, disfruto solo la vida del alma. O sea, vas y te compras, no sé, cambias el móvil, pero ¿desde dónde lo cambias? ¿Desde mi vida es un móvil
o desde mi vida es otra cosa mucho más grande y me interesa aquello, y desde aquello redefino al móvil como para disfrutarlo igualmente, pero ya no es el eje de mi vida. Entonces dice, y me encuentro con el amor en el plano espiritual. Entonces, el amor, en el sentido de unión, de integración, ya no la necesito. O sea, mañana me deja mi esposa y me va a doler, pero no se me desmorona la vida. Hay más, ¿no? Yo hice morada allá arriba, yo vivo ahí arriba, y desde ahí redefino todo lo demás. Entonces, disfruto de todo. Por eso dice, por lo tanto, vago por la tierra como un niño. Ramakrishna Paramahansa solía decir que un niño, de repente, uno le da un cochecito, juega con el cochecito, de repente se cansó. Y el cochecito, que si se lo querías quitar 5 minutos antes, te mataba el pibe. Te mataba directamente, te ataca y lo defiende con uñas y dientes. Pero 15 minutos después se cansó. Él solo, se cansó. Y lo deja ahí tirado. Ni siquiera se lo guarda en el bolsillo. Lo deja ahí tirado, en el medio de la calle. Y al otro día se acuerda y ya se lo robaron o se lo llevó otro chico. A él no le importa, ya está. Entonces, esa es la actitud de un niño. Alguien que puede mostrar que está muy interesado en algo y que disfruta mucho de algo, pero sabe que ahí no le va la vida. Sabe que esa naranja del mono para él no es importante. O sea, es el mono que agarra la naranja, pero si ve que al sacarla se le traba la mano, suelta la naranja, porque sabe que hay más naranjas y que la vida no es una naranja, hay más. En cambio, como diría Don Juan de Carlos Castaneda, ya con un lenguaje un poco más duro, hablaba de aquella persona, estaban Castaneda y Don Juan charlando y se escuchaba un perro ladrar a lo lejos, aullando, y decía Don Juan, ese es el aullido de dolor de un agricultor que toda su vida se la pasó plantando maíz, año tras año, para él y para su familia, hasta que no tuvo más fuerza y ya no puede levantarse de la cama. Y es ese estertor de muerte que ahora siente, es el dolor por no poder seguir un día más en lo único que conoce. Y hablaba de que de esa persona con unos calificativos un poco más fuertes, como diciendo que eso era una persona, como alguien, media persona, una persona que lo único que tenía en su vida era cultivar, no había más. O sea, no vivía al amparo del Altísimo, no vivía como un niño, al revés, vivía como, ¿se acuerda que decía? En la vida familiar los padres están siempre en ansiedad acerca de su casa, los niños y su reputación. Distinto a, por lo tanto, vago por la tierra como un niño. Hasta aquí vamos a ver hoy. Libro 11, capítulo 9, vimos el verso 1, 2 y 3. Así que continuaremos luego en la siguiente ocasión. Este es el Srimad Bhagavatam. Hoy vimos el principio de la sabiduría del Srimad Bhagavatam para mostrarle que es un libro que es un Purana que por donde lo abra va a encontrar una gran sabiduría. Así que recomiendo esta versión que está disponible en Amazon, aquí de mi amigo Olger Yepes, de Ecuador, que ha hecho esta traducción sin comentarios, por lo tanto, en 2 volúmenes se puede conseguir. El título, por si lo quiere buscar, se lo digo ya mismo, porque no me acuerdo con qué título lo puso, El Sagrado Veda, de Olger Yepes Pozo, El Sagrado Veda. Así lo tituló él. Y de paso le recuerdo que también está, mi libro, que es Sadhana, el camino interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico, un libro sapiencial que también está disponible en Amazon, tanto en versión papel como en versión digital, Kindle. Así que lo puede encargar desde cualquier parte del mundo, lo tiene en su casa, lo lee. Es un libro para abrir donde usted quiera, tal como pasa con el Bhagavatam, obviamente salvando las distancias. Mi libro no es una escritura religiosa profunda, pero sí contiene muchas perlas, considero yo, muy valiosas, que hacen pensar, ¿no? Que son puntos de partida para la reflexión. Así que se lo recomiendo. Vamos a ya despedirnos, vamos a poner nuestra cortina final y nos encontramos la próxima. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y... Avanti Damocleanos.
La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!